Buenas noches. Vamos a dar inicio ya a nuestra clase de hoy, que se va a componer de los ejercicios de la macería. Muy buenas noches a todos los que nos visitan por internet y ven estas conferencias. Va a ser quizás un poquito difícil explicar algunos ejercicios, pero vamos a ayudarnos con las láminas para poder saber cómo debemos realizarlos. La conferencia de esta noche son los ejercicios de la macería. ¿Qué es la macería o qué son los ejercicios? Bueno, siempre cuando hablamos de ejercicios, pues es salud, es bienestar, pero cuando combinamos estos ejercicios o ejercicios psicofísicos con la voluntad y con cierta dinámica de trabajo, podemos obtener resultados sorprendentes. Este es el caso de los ejercicios de la macería. Esto viene de la misma del Oriente. Los tibetanos lo mencionan. Krungeler por ahí escribió, si no tengo mal entendido, algún libro al respecto. Y es el venerable maestro Samael quien devela o pone más a nuestro alcance este tipo de ejercicios psicofísicos, igual que ya hemos hablado sobre lo que son los ejercicios de la meditación, lo que son las runas, los chakras. A través de la práctica de la imaginación podemos hacer estos ejercicios y obtener resultados maravillosos. Ahora, ¿en qué consisten? Por allá de los años 50, 60 o antes, se cuenta la historia, o nos la cuenta el venerable maestro Samael, de un coronel de 70 años que decidió irse a la India en búsqueda de la juventud. A un amigo suyo le comentó a un amigo que era joven, le comentó sus intenciones y pues claro, este amigo, bueno, decía, este pobrecillo, ¿no? O sea, está medio loco, pero bueno, se despidió de él. Y a los 4 años regresa el coronel y toca las puertas de él, que era antes su amigo, y le dice, soy el coronel fulano de tal, y le dice, tú no puedes ser. Tenía un aspecto como de 30 años, 35, cuando él se había ido con una edad de 70, ¿no? Quedó sorprendido. Esta es una historia, no podemos ratificarla, no nos consta, pero contamos aquello que mencionara el maestro Samael y que por ahí estuviera escrito. Valdría la pena a lo mejor investigar más de fondo, pero al parecer no es la única historia. Se habla que en ciertos pueblos de Oriente, en el Tíbet o en la India, existen personas de apariencia de 40 años o 45 o 50 y son personas de más de 100 años. Entonces, esto la misma ciencia a veces ha querido investigar. Se piensa que es la comida, la altura, la región, pero claro, lo que muchas veces no se ha mencionado, no se ha parado más en detenimiento a investigar, que este tipo de personas realizan ciertos ejercicios todos los días en el amanecer, que hoy, esta noche, vamos a hablarles, que son conocidos como ejercicios de la macería. Obviamente que están relacionados con nuestros chakras del cuerpo y pues para nosotros es de gran ayuda si, aunque fueran un par de veces a la semana, pudiéramos practicarlos. Y algunos dirán, pero ¿para qué lo voy a practicar? Alguien que es joven, ¿no? ¿Yo para qué? Si soy joven, ¿para qué? Bueno, es que no solamente nos va a ayudar para rejuvenecernos, nos ayuda a fortalecer nuestro cuerpo físico, nos ayuda, si hay un órgano enfermo, concentrarnos sobre algún órgano en concreto. Y como en todas las prácticas que hemos ido dando en el transcurso de este curso, es muy importante la concentración, la imaginación, que es como la oración o como una oración, un rezo, vamos a decirlo,
para entenderlo de alguna manera, en el que ponemos nuestra fe en algo para que se dé o se lleve a cabo. Hay mucho que se habla sobre la ley de la atracción, pensamiento positivo, y muchas filosofías o enseñanzas de superación personal se nos menciona que aquello que tú quieras, proyéctalo y lo lograrás. Esto es muy cierto, ¿no? No estamos descubriendo nada nuevo, esto es algo que ya se ha hablado muchas veces y en muchos lugares. Pero lo que sí nosotros podríamos decir, concentrar todo ese tipo de disciplinas y unido a la transmutación, a la alquimia, nos va a dar unos resultados extraordinarios, maravillosos. Así pues, vamos a pasar a alguno de estos ejercicios donde pues los podremos practicar, sea como un ejercicio rutinario todos los días o para ciertas curaciones, si es que tuviéramos algún órgano enfermo. Uno, a medida que va a ir haciendo estos ejercicios, se concentra en ese órgano enfermo y obviamente pide siempre orando a su Madre Divina para que justamente le curen ese órgano o esa enfermedad que tenemos, ¿no? Bien, vamos a dar inicio con los diferentes ejercicios. Para ello vamos nuevamente a pasar al ejercicio número 1. Este ejercicio, como podremos ver aquí en la pantalla, y los que nos ven por internet lo podrán ver en su computadora, con los brazos extendidos. Antes hacemos una pequeña oración frente al sol, hacia lo que sería al oriente, frente al sol. Hacemos una oración y pedimos que se abran nuestros chakras para recibir la energía. Y decimos, ábrete sésamo, internamente, ábrete sésamo, mientras realizamos 12 vueltas con los ojos abiertos, de izquierda a derecha, como lo vemos en la lámina. Este sería un giro, haríamos o realizaríamos 12 giros. Es muy importante que estos ejercicios se hagan siempre, de preferencia en la mañana, con el sol, al aire libre, y si no, pues en nuestra propia casa o dentro de nuestro hogar, si es que no tenemos esa posibilidad. Si hay la posibilidad, podríamos irnos a correr a algún parque, a algún lugar, siempre de preferencia en contacto con la naturaleza, ya que estas pues nos revitaliza y nos vuelve a dar energías, muy importante. Pasaríamos luego al segundo ejercicio. Como vemos, la cabeza en dirección hacia el sol, acostados como en cruz. En este ejercicio pedimos a nuestra Madre Kundalini que nos ayude en aquello que más estemos necesitando. Kundalini siempre está relacionada a nuestras energías sexuales. Podríamos pedir la transmutación, podríamos pedir la muerte de algún defecto, bueno, aquello, si es en algún caso de enfermedad, podríamos pedir nuestra curación o sanación de algún órgano que tuviéramos enfermo, siempre con, digamos, con esa concentración como una meditación. Diríamos cuánto tiempo, podrían ser 2, 3 minutos, podrían ser 5, 10 minutos. En esta posición, ahí dependería de cómo nos sintiéramos, de qué es lo que estuviéramos haciendo. No demasiado corto, sino siempre procurar que sea un periodo de más de 3 minutos mínimo, o 4, para que el ejercicio tenga su tiempo de petición y su tiempo para recibir las energías. Eso es, como hemos mencionado, muy importante, ¿no? Así vamos pasando de un ejercicio a otro. Vamos a pasar al siguiente, al tercer ejercicio de la macería. Este tercer ejercicio, como estamos viendo en la lámina o en la pantalla,
es conocido como el Vipa Karani Mudra. Piernas extendidas hacia arriba y nos podemos ayudar con las manos. Nos fortifica los sentidos y el fluir de la sangre. Este ejercicio, independientemente de esta secuencia que estamos dando, es muy conveniente cuando hay mala circulación en las piernas, las famosas varices, obviamente en las personas más adultas, principalmente a veces en las mujeres. Bueno, si antes de dormir, independientemente de esta secuencia, además en la noche uno se pone en esta posición, va a ayudar mucho a tener una mejor circulación. Con que nos sostuviéramos unos 20 minutos o hasta media hora. Incluso cuando lo hacemos como los ejercicios de la masería, hay algunas posiciones un poco más, vamos a decirlo, incómodas o difíciles, otras no tanto. Cuanto mayor sea nuestro esfuerzo, mantenernos mayor tiempo en una posición que cuesta, por ejemplo, esta posición a lo mejor es un poco cansada, ese pequeño sacrificio lo ofrecemos en aras de lo que estamos pidiendo, la salud, la transmutación, ese beneficio que esperamos en nosotros, en nuestro desarrollo físico, ¿no? Bien, pasando de este tercer ejercicio, podríamos entrar, entre ejercicio y ejercicio, uno se levanta y se pone en la siguiente posición. Alguna vez ya hemos dado lo que es el pranayama egipcio. En esta posición de rodillas y de cara al sol siempre, vamos a hacer 3 pranayamas completos. Un pranayama, si nos recordamos, era Tom Saham, Tom Raham. Es decir, inhalábamos por la fosa nasal izquierda, con el pulgar tapábamos la fosa nasal derecha, inhalábamos Tom, reteníamos Sa, cerrábamos las 2 fosas nasales, hacemos Tom Sa Ham, exhalamos por la fosa nasal derecha, nuevamente inhalamos por la que exhalamos, la fosa nasal derecha, nuevamente repetimos Tom, y ahora diríamos, tapamos las 2, Tom Ra, tapando las 2 fosas, y abrimos la fosa nasal izquierda, Tom Saham, Tom Raham. Sería lo que alguna vez hemos visto. Tom Saham, Tom Raham. Ese es un ejercicio de rodillas. Muy importante. Y a través de la imaginación, a través de la voluntad, imaginamos que al inhalar asciende la energía desde nuestros órganos creadores por la columna, se concentra cuando cerramos las 2 fosas nasales en nuestro entrecejo, y cuando exhalamos por cualquiera de las 2 fosas nasales, imaginamos que esa energía se deposita en nuestro corazón. Cuando es la fosa nasal izquierda la que inhala, imaginemos que asciende por el lado derecho. En el hombre sería su órgano masculino, lo que serían las gónadas sexuales, la gónada derecha, o en la mujer el ovario derecho, y luego la otra fosa nasal, la derecha, se conecta con el izquierdo. Aquí nada más hay una diferencia entre hombres y mujeres. La práctica del pranayama, tal como la acabo de dar, es para los caballeros. Las damas, en vez de iniciar con la fosa nasal tapada derecha y la fosa nasal izquierda abierta, comienzan al revés.
Es decir, todo lo que expliqué, pero al revés. Es decir, inhalamos Tom por la fosa nasal derecha las mujeres, se tapan las dos fosas nasales Sag, exhalan por la fosa nasal izquierda Ham, nuevamente inhalan por la fosa nasal izquierda Tom, retienen Ra, exhalan Ham. Es decir, al revés de los caballeros. Este ejercicio, un pranayama, 3 veces. En esta posición. Bien, así pasamos sin levantarnos, así como estamos de rodillas. Vamos a pasar la siguiente lámina. Observamos que nos inclinamos hacia la parte de atrás. Esto nos ayuda a quemar toxinas, a eliminar aspectos físicos y también, como es un ejercicio, como comentábamos, un poquito más incómodo, cuanto mayor sea el esfuerzo y más nos cuesta, también es como, vamos a decirlo, una pequeña penitencia para aquello que pedimos se pueda cumplir. Entonces, lo que uno mida, lo que uno pueda, lo que uno considere necesario, no hay una regla fija. Esto es algo que uno mismo va a poder hacer. Cuanto mayor tiempo podamos en esta posición sostenerla, pues es como una ayuda mayor sobre la que vamos a trabajar. Bien, cuando ya hemos pasado este ejercicio, el número 5, continuamos lo que sería sentados, de nuevo siempre hacia donde está el sol, pidiendo, orando y con la imaginación. Es muy importante que todos estos ejercicios usemos la imaginación. Muchas veces estamos haciendo el ejercicio y nuestra cabeza está, que haré esto, que haré lo otro, pensando en lo que voy a desayunar o en lo que voy a hacer en el día, y entonces el ejercicio pierde fuerza, al perder la concentración pierde su capacidad de que la sanación, la petición sea efectiva, ¿no? Entonces nosotros combinamos ejercicios físicos, psíquicos con la parte psicológica, con la parte práctica, como hemos visto a través de las runas también, es muy importante. Ya en las runas, si las hemos ido ejercitando, descubrimos cómo se revitaliza, o al inicio de las mañanas cuando practicamos, se llena uno de esa fuerza, de esa energía. Ya cuando hemos estado un tiempo considerable, podemos pasar al siguiente ejercicio, que es la mesa. Obviamente que la cara mirando hacia arriba es un poquito más difícil. Si podemos observar, pues muchas veces cansa y nos quedamos como curveados, ¿no? Bueno, cuanto más derechitos podamos ponernos, el mayor esfuerzo, repito otra vez, también mejores resultados a la petición que estamos nosotros queriendo realizar. Entonces, muy, muy importante no desfallecer y, bueno, pues de acuerdo a lo que pedimos, de acuerdo a ese esfuerzo que pedimos a la divinidad o pedimos como en una oración, tenemos que también nosotros pagar con esfuerzo para lograr esa pequeña penitencia. Es una penitencia muy pequeña, ¿no? Bien, al siguiente ejercicio, que es el de la lagartija, vamos a realizar antes, nuevamente, como en el ejercicio que habíamos visto 4, los pranayamas. Acuérdense que ese ejercicio nos poníamos de rodillas. Entonces, antes de pasar a esta posición, nos volveremos a poner de rodillas, haremos nuevamente 3 pranayamas y entonces nos pondremos en esta posición tal y como estamos viendo, cuerpo estirado. No es que tengamos que hacer flexiones, no. Nos quedamos en la posición tal y como la vemos en pantalla.
ni más ni menos. Claro que cuanto más derecho estemos, mucho mejor, porque a veces que uno se pone y está todo curveado, ¿eh? Entonces hay que esforzarse en ponerse en una posición con mayor esfuerzo para lo que hemos estado repitiendo. Este ejercicio consta de 3 partes. Ahorita vamos a ver, esta es la primera parte. Luego, tal y como estábamos, ahora sí nos curvamos hacia abajo, tal y como lo vemos aquí en la lámina. Y de esa forma empezamos a pedir anteriormente, en este también, para ir logrando aquellos anhelos, aquella buena salud, curarnos. Y por último, si estamos bien de salud, simplemente también para el trabajo psicológico. No nos olvidemos que en las clases anteriores se habló sobre el trabajo con el ego de la ira. Muy bien, nos podría servir realizar la masería como ejercicios también de pedir perdón. ¿Perdón a quién? Perdón a quien hayamos hecho daño. Mandamos esa energía de amor y perdón pidiendo a aquellos que a lo mejor hemos lastimado. Y también, ¿por qué no?, pedir perdón a nosotros mismos, como pues reconciliarnos con nuestra conciencia y decir: Dios mío, perdóname y ayúdame a cambiar, ayúdame a disolver esos estados emocionales negativos que atrapan muchas veces pues mis emociones, mis pensamientos, mis acciones, para cambiar, para ser una persona equilibrada, una persona mejor, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor padre, etcétera, un mejor ciudadano, ¿no? Y obviamente que esto es la finalidad, despertar conciencia, ya que quizás uno de los puntos más críticos en nuestro desarrollo interno es cuando la conciencia está apartada de nosotros, cometemos muchos errores. Necesitamos voluntad. Muchos estudiantes de la Gnosis o muchos simpatizantes de estos estudios, a los pocos meses, al poco tiempo de clases, o quizás al tiempo o a los años, por no ver resultados, por falta de práctica, por falta de continuidad de propósitos, abandonan los estudios, abandonan las prácticas, porque claro está, la conciencia no está activa en nosotros. Necesitamos, como decía el maestro Samael, a la práctica, hermanos, decía. Necesitamos practicar, necesitamos vivenciar el astral, vivenciar recordar nuestras vidas pasadas, incluso, ¿por qué no?, poder hablar en el mundo astral con otros seres, maestros que guíen nuestro desarrollo espiritual interior, cosas que para la mente sensorial no caben, no tienen dentro de nosotros una lógica. Es normal, aquellos que por primera vez estuvieran viendo esta conferencia a lo mejor no entenderán de qué estoy hablando. Ahí sí les recomiendo pudiesen ver otros videos en donde se explica más para llegar hasta lo que es la conferencia de esta noche. Y aquí los que estamos presentes y conocemos más de los temas que hemos estado hablando, podríamos entender muy bien a qué nos referimos: despertar conciencia, abrirnos a los mundos interiores. Bien, así pasaremos al siguiente ejercicio, que sería igual que el anterior, nuevamente en la posición de la mesa, mirando siempre hacia el sol. Es importante, son en 3 partes, primero arriba, luego abajo y luego nuevamente arriba. Repito, siempre pidiendo. Y una vez hemos estado haciendo las diferentes peticiones en los diferentes ejercicios, sin levantarnos, tal y como estábamos, nos recogemos a la posición que estamos viendo en pantalla. En esta posición nuevamente seguimos pidiendo.
Aquí es muy importante estirar lo máximo posible nuestras piernas. Claro que eso va a llevar un poquito de esfuerzo. Quizás en las personas más mayores, pues no es indispensable que se haga perfectamente como lo vemos en la lámina. Hagámoslo de acuerdo a nuestras posibilidades, con nuestro mayor esfuerzo, de acuerdo, repito, nuestras posibilidades. Habrán quienes lo puedan hacer de una manera más exacta, quizás habrán quienes sea un poquito más difícil para ellos. Y aquí la recomendación que no nos cansamos de repetir, poniendo siempre el máximo de nuestros esfuerzos para llevarla a cabo, no de una manera simple, sino que nos cueste, que nos duela, una pequeña penitencia. No estamos hablando tampoco aquí de masoquismo ni cosas así, estamos hablando de pequeñas penitencias, son muy pequeñas. Esto es, cualquiera que haya practicado algún ejercicio, algún deporte, saben que cuando iniciamos siempre nos cuesta. Al cabo de los meses es que logramos mayores avances si hemos tenido la dedicación y siempre nos hemos esforzado un poco más. Claro, eso cuesta. Igualmente esta serie de ejercicios. Y finalmente pasamos al último ejercicio, en donde vemos, parecido al ejercicio número 3, donde era el viparita. En este caso nos podríamos poner cerca de algo. Entonces es importante que en este último ejercicio no perdamos esa concentración interna de estar pidiendo que los átomos solares se suban, asciendan a nuestro cerebro, ¿no? Y solarizarnos, ya que por regla general somos personas lunares, somos personas llenas en el mundo de la mente. Es como nuestras cavernas psicológicas, sobre las cuales hay una profundidad de 49 niveles, donde nuestros propios defectos, miedos, temores, traumas, etcétera, se esconden dentro de nosotros. Y a través de la mente sensorial, que si no sabemos utilizar de forma inteligente, somos víctimas de nuestros deseos, temores, ambiciones y pasiones. Lo primero, cuando entramos a estos estudios de la gnosis, cuando queremos un cambio sobre nosotros mismos, lo primero que tenemos que empezar es por cambiar nuestra forma actual de ser y de sentir y de pensar. Como decía el maestro Samael, no podríamos poner vino nuevo en odre viejo, o nunca remendaría un sastre un traje nuevo, un traje viejo, con retales, o cortaría un traje nuevo para remendar un traje viejo. Igual manera nosotros, si nuestra forma de ser, de pensar, sigue siendo la de siempre, y queremos adaptar la gnosis a nuestra vida, queremos adaptar la gnosis a nuestra forma de ser sin cambiar, es seguro que estamos destinados al fracaso. Así lo decía el maestro Samael. Es decir, estamos destinados a que no va a fructificar. ¿Por qué muchas personas buscan un tiempo la enseñanza, se entusiasman y luego abandonan estos estudios? O buscamos una excusa: es que no hay tiempo, es que el trabajo, es que los estudios, es que ya me casé, es que ya entré a un nuevo negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y abandonamos. Y así pasarán muchas existencias hasta que alguna vez nos den nuevamente la oportunidad, si es que logramos todavía en el tiempo que nos dan realizarnos. Si se nos acaban, como ya hemos estudiado la conferencia de evolución e involución, nuestras 108 vidas, si se nos acaban las 108 vidas, ¿qué va a pasar? Va a llegar la involución. Esto es interesante, porque la vida es maravillosa. Llegan de repente los hijos, la familia, los compromisos, y siempre hay una excusa
para no meditar, para no transmutar, para no hacer nuestro trabajo interno, para no hacer nuestras prácticas, nuestras runas. Siempre va a haber algo que nos lo va a impedir. Y es lo que nunca hemos entendido. Este trabajo, la gnosis, va en contra de los intereses de la misma naturaleza. La naturaleza nos traga. La naturaleza busca que seamos como un elemento más parte de la creación, de comer y ser comidos. Y esto significa crecer, desarrollarse, luego multiplicarse, vamos a decirlo así, envejecer, dejando descendencia y luego morir y la tierra cierra su ciclo. Dejamos más semillas, las semillas alimentan a las otras semillas, que la misma tierra se alimenta de nosotros, de las energías que nosotros no sabemos transformar. Somos como antenas que recibimos la energía y la transmitimos a la tierra para que ella se alimente de nosotros. ¿Qué sucede cuando descubrimos estas enseñanzas? Dejamos de alimentar a la tierra, dejamos de ser un ente mecánico. La naturaleza va a producir una reacción contra nosotros a través de nuestra propia vida, a través de nuestro medio, para que uno abandone este camino. Quizás, repito, esto suena un poco extraño para aquellos que por primera ocasión están escuchando esta conferencia, pero esto sucede en todas las escuelas espirituales, sucede en todas las escuelas de revolución. Incluso la misma naturaleza social, política, de trabajo, etcétera, etcétera, nos quieren tener como máquinas al servicio del sistema. Esto es algo similar, ¿no? Nosotros tenemos que romper este vínculo, esta recurrencia fatal dentro de nosotros. Bien, con este último ejercicio podríamos dar finalidad a lo que sería la conferencia de hoy. Vamos nuevamente a continuar con las slides. Se vayan pasando. No sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre el tema? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bien, entonces este ejercicio lo podemos hacer todas las noches, nosotros mismos, todas las mañanas. También lo podríamos hacer en el atardecer. De preferencia siempre es mejor con el amanecer del sol, a diferencia de las runas que en ambas horas las podemos realizar. Si no podemos, en cualquier horario lo podemos hacer. Lo importante es que hagamos las prácticas, no abandonemos nuestro trabajo, no abandonemos estos estudios por falta de constancia. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que sentirlo dentro de cada uno de nosotros. Bien, no sé si hay alguna pregunta, los que nos están viendo por internet, para que les podamos contestar. Si no hay preguntas, vamos a dar por finalizado. Y recordemos que siempre estos ejercicios van encadenados en la secuencia que hemos visto aquí. Luego pondremos en la página, si es posible, las láminas que están viendo o alguna referencia para que luego las puedan recordar. Si es al principio un poquito difícil memorizarlas, y poderlas hacer uno en su hogar, en su casa, y llevarlas a cabo, ¿no? Es muy importante.